Si estás aquí es porque sientes que la palabra emprendedor te ha quedado demasiado pequeña para todo lo que ambicionas con tu negocio. Ella es Diana. Él es Luismi. Y nosotros somos asesores gastronómicos. Nuestro trabajo es ayudarte a tener un negocio sólido, rentable Y con una cocina estratégicamente deliciosa. para que des el paso de emprendedor a empresario gastronómico. ¡Empezamos! La última y nos vamos. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Hoy van a escuchar la segunda parte del episodio anterior, ¿ok? De cómo iniciar un negocio gastronómico. Porque nosotros somos como Disney. O sea, picamos las cosas. En Disney tienes que esperar un capítulo, una semana por capítulo. Un capítulo por semana. Pero les prometemos que el resto de los episodios Sí, no van a ser no va a así. ser así. Esta semana vamos a terminar de ver cómo iniciar un negocio gastronómico y vamos a ver los últimos 4 puntos, que no porque sean los últimos 4 puntos quiere decir que sean los menos importantes. De hecho, creemos que 2 de estos puntos son como el epicentro de tu negocio, porque hoy vamos a hablar de un tema que a todo el mundo le interesa y es el dinerillo. ¿Qué hacer con la ganancia? ¿Cómo generar rentabilidad con tu negocio? ¿Cómo es una estructura de costos para un negocio gastronómico? Y cómo determinar cuánto puedo ganar o cuánto quiero ganar de cada producto que vendo. Sí, y también vamos a hablar de un tema que en realidad en redes sociales no hemos tocado mucho, lo hemos tocado más a un nivel interno con cada uno de nuestros asesorados, pero que a raíz de varias asesorías que hemos tenido en los últimos meses nos hemos dado cuenta que es súper importante hablarte de este punto, y es el tema de cómo gestionar el personal de tu cocina, cómo gestionar la relación con tus socios, que aquí, punto y Mira, aparte, a veces tenemos hay un máster. Sí, a veces tú escuchas historias que parecen películas de terror, parecen telenovelas. Sí, entonces este es un punto que aunque no lo hemos tocado mucho en redes, queremos ampliarlo aquí en este podcast, ¿ok? Porque consideramos que es algo de lo que se trata muy poco y que en cocina, particularmente en cocina por ser un sector en donde los horarios de trabajo suelen ser de aproximadamente 12 horas, 15 horas, incluso pueden llegar a las 18 horas diarias. Consideramos que es súper importante porque entra en juego no solamente un tema técnico, es decir, un tema de conocimiento gastronómico, sino también un tema emocional, Sí, un tema personal. de libertad también. ¿Sabes? Sí. Muchos socios, cuando inician en el sector gastronómico, Y no solo sí, los empleados. Sí, también. empleados también que no están acostumbrados a este tipo a este trote, ¿no? A estos esta horarios, rutina. a esta rutina tan forzada que es la gastronomía, tan bonita pero tan forzada. Y muchas veces al inicio obviamente todo es muy bonito porque todo el mundo está emocionado por iniciar, por crear, por ir vender. avanzando, ¿no? Por vender y generar dinero. Pero mientras pasa el tiempo y se dan cuenta de que para llegar a esas ventas que quieres hacer tienes que estar 15 horas, tienes que no solamente trabajar en cocina, sino, por lo menos esto es en caso de los socios, ¿no? Sino también llevar las finanzas, llevar el personal, llevar la gestión de los proveedores, o sea, un montón de cosas. Trabajar que los días libres, los fines de trabajas, sí, ¿no? semana. Trabajas cuando los demás están distrayéndose. Entonces, muchas veces todo esto hace que con el pasar del tiempo, si no estás realmente consciente o casado con tu negocio o casado con la gastronomía como tal, llega un punto que te quemas. Sí. Y ahí es donde comienzan los problemas de que yo trabajo más que tú, que, ¿sabes? Pero yo puse el dinero, pero yo no quería trabajar. O sea, entonces todas estas cosas que al inicio no se hablan porque siempre, por lo general muchos socios son amigos desde el inicio. O sea, no todos, pero muchos. Pero Y- antes de que continúes, Sí, vamos a porque ver, nos este es otro, vamos, sí, este es otro tema, esto este es el un- punto Esto es un 8. punto. Esto es un punto, así que vamos a arrancar ya con todos los Sí, puntos es para verdad. no perder el orden, Es verdad. porque luego esto se hace un podcast interminable. Y viene la Ajá. tercera parte. Sí, y no queremos que venga la tercera parte. Ok, vamos vamos a empezar a conversar sobre el punto número 6, que es construir los 3 pilares del costo. Si eres una persona que nos sueles ver en redes sociales, ya te habrás dado cuenta, porque lo decimos un montón, que en gastronomía no solamente podemos mirar el costo de manera aislada, es decir, el precio de venta no viene dado por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que él viene a raíz de una serie de elementos que se conjugan, ¿ok? Para que pueda nacer ese precio de venta.
Básicamente, antes de entrar en materia de costos como tal, te decimos que si eres de las personas que multiplica por 3, que saca costos por porcentaje, Casi que los gastos fijos son porcentajes, que coloca precios por comparación y todo eso, estás mal. estás mal, ¿ok? Así que presta mucha atención a todo lo que viene. Evidentemente, al iniciar un negocio, es normal que te sientas un poco perdido en esta parte, ¿ok? Todos hemos pasado por esta etapa, incluso nosotros mismos en nuestros inicios, nuestra primera estructura de costos no es ni la sombra de la estructura que tenemos hoy en día y que utilizamos en nuestra metodología. Es una estructura que ha ido evolucionando con el pasar de los años. Sí, gracias al asesoramiento también, porque aunque nosotros somos asesores, nosotros también nos asesoramos. Sí, en su momento. En su momento. Porque obviamente cuando empezamos cuando nuestro negocio comenzó ya a tener un desarrollo fiscal, ¿ok? Cuando ya empezamos a legalizarlo todo, sí nos dimos cuenta de que había muchas cosas en nuestra estructura que tenían fugas. Y aunque teníamos una buena base, en el sentido de que calculábamos el factor desecho, calculábamos de manera incipiente el gasto fijo, siempre supimos que había algo que quizás no estaba del todo y nos asesoramos con contadores, con economistas, hicimos una asesoría personal de cómo distribuir nuestras finanzas, o sea, detrás de todo esto obviamente hay una preparación. La única diferencia es que obviamente la hicimos con personas que no eran del sector y nosotros poco a poco fuimos adaptando como que todos esos conocimientos que nos dieron desde un punto de vista muy económico o muy contable, lo fuimos adaptando a la gastronomía, ¿ok? Y surge la metodología que aplicamos hoy en día y es la que enseñamos y te vamos a transmitir en este momento y te transmitimos siempre en las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué son los 3 pilares del costo? El costo en gastronomía se divide en estandarización estratégica, inventario y estructura de costos, gastos y fijación de precios. Exactamente. Bueno, lo que primero que tienen que saber es cómo va estructurada una estructura de costos gastronómicos. Primero y principal, es totalmente distinta a una estructura de otro rubro. O sea, constantemente nos encontramos con clientes que no, pero es que yo tengo una estructura de costos, que me lo hizo un contador, que mi amigo tiene una empresa textil, que no sé qué broma, qué tal, y al final no es aplicable y siempre van a conseguir fugas. ¿Por qué? Porque estas estructuras no contemplan cosas como el factor desecho, la merma y todos estos porcentajes, porque en esos negocios sí, tienen su merma, tienen su factor desecho, pero es distinto, es contemplado de forma distinta, sí. ¿Ok? Porque siempre es básicamente la misma. En cambio, en la gastronomía siempre varía y siempre va a variar dependiendo del uso que le des al ingrediente como tal. Sí. A ver, en cuanto a las estructuras de costo, una cosa que tienes que tener muy en claro, ¿ok? Y te lo decimos desde ahorita, es que aunque utilices la misma estructura, o sea, se los ponemos en el caso de nuestra metodología, aunque nuestra metodología sea la misma, la base, va a ser distinto de acuerdo a cada modelo de negocio, ¿ok? Totalmente. Porque no es lo mismo una estructura de costos para un negocio de pastelería a un negocio de hamburguesa, un negocio de sushi, un negocio de pizzas, ¿ok? Son modelos de negocio completamente diferentes en donde los ingredientes se utilizan de manera completamente distinta, ¿ok? Y por ende tienen sus variaciones. Aparte que, por ejemplo, la composición del plato, del producto, va a ser diferente de acuerdo a cada modelo de negocio. Y eso también se va a ver reflejado dentro de la estructura de costos. Totalmente. A ver, dentro de una estructura de costos, básicamente lo que tienen que tener es el ingrediente en sí, la cantidad que utilizas, ¿ok? Pero esa cantidad te la va a dar lo que es la estandarización estratégica. Exacto. No es una cantidad a ojo o es un... O sea, básicamente no puede ser cualquier receta. Exactamente. ¿Ok? No es que van a agarrar un libro y van a ver una receta, por ejemplo, de una torta de chocolate y van a colocar la receta tal cual dentro de la estructura de costo. Exactamente. Eso obviamente no. También tienen que contemplar lo que es la cantidad de la presentación del producto en sí. O sea, la cantidad en que la compran, que la consiguen. Por lo menos si ustedes tienen una pizzería y compran harina de trigo a granel, a sacos de 50 kilos, esa va a ser la presentación de ese producto. ¿Ok? Es importantísimo que lo tomen a eso. ¿Por qué? Porque el precio va a ir reflejado a esa presentación. Exactamente. También tiene que contemplar lo que es el factor desecho. El factor desecho dependiendo de la forma como utilicen el producto. Por lo menos, otra vez tomando el ejemplo de la harina. Si ustedes utilizan la harina en una pizzería, obviamente su factor desecho va a ser muchísimo mayor porque utilizas harina para estirar, para amasar, para un montón de cosas.
que utilices harina por lo menos en, no sé, una hamburguesería. Exacto. Sí, el factor desecho, muchas personas siempre nos preguntan ¿cuál es el factor desecho de una torta de chocolate? ¿Cuál es el factor desecho de una hamburguesa? La verdad es que no existe el factor desecho por producto, existe el factor desecho por ingrediente. Y esto es algo que desde ya les decimos, es información que pueden conseguir en cualquier parte, porque ¿qué sucede? El factor desecho nunca va a ser por el producto en general, sino por la manera en cómo utilices cada ingrediente. Y aquí quiero colocar un ejemplo siempre de la pastelería, porque en la pastelería es mucho más evidente que en la cocina salada. Por ejemplo, si ustedes tienen un negocio de pastelería, entonces ustedes tienen que hacer una torta. Y cada ingrediente de esa torta tiene un factor desecho. Es decir, el cacao, cuando ustedes lo agregan a la harina, así sea en pequeñísimas cantidades, siempre se suele esparcir por el aire por el tipo de producto. Entonces, el cacao tiene un factor desecho, pero a su vez, la mezcla completa de la torta de chocolate, cuando la van a pasar al envase en el que se va a hornear, tiene también un factor desecho, porque aunque ustedes utilicen un dedo mágico o una espátula de silicón para limpiar todo el bowl, siempre va a quedar algo de digamos de esta mezcla, tanto en el bowl como en la espátula. Entonces, al final del día, aunque sea 2%, 3%, 5%, que son los factores los porcentajes mínimos de factor desecho, siempre todo va a tener un factor desecho. Entonces, obviamente, en las estructuras de costo, ¿ok?, las que son reales para productos de pastelería, no solamente se contempla el factor desecho del producto, del ingrediente como tal, sino también de la mezcla, ¿ok? Entonces, Sí, porque al final también esa mezcla, dentro de la estructura, tiene una presentación. Tienes un gramaje, por lo menos. Si tú haces 1 kilo de crema pastelera, por decir algo, al final no vas a tener 1 kilo como tal, sino un poco menos, quizás 950, 970, ¿no? Pero al final, por ese gramaje, aunque ustedes piensen que, bueno, pero son 30 gramos, son 20 gramos, es poquísimo, con una presentación es poco. Sí. Pero si tú todos los días o 3 veces por semana tienes que hacer 1 kilo, por un año, ya por lo menos semanalmente son casi 100 gramos de crema que no utilizas, que pierdes. Entonces, si no contemplas esto dentro del factor desecho, dentro de tu estructura, al final vas a tener una pérdida de dinero considerable. O sea, por lo menos en 2 de nuestros asesorados hemos calculado que su pérdida, uno era una pizzería, otro era una empresa de pasteles, de masas fáciles, por decir algo, al año sus pérdidas iban de los $2,000 a los $5,700. Sí. O sea, que no es poco dinero. Sí. Obviamente este nivel de pérdida va a ser mayor o va a ser menor de acuerdo a tu nivel de producción. Por lo menos Totalmente. en el caso de la empresa que era de masas fáciles, ¿ok? Tienen que contemplar que ellos tenían una producción de aproximadamente 7,000 productos mensuales, ¿ok? Entonces, en una producción tan amplia, la cantidad de harina que se utiliza obviamente es mayor. Y ustedes ahorita se preguntarán, ok, pero ¿cómo calcularon el factor desecho de por lo menos de esta empresa? ¿Ok? ¿Cómo hicieron ellos para darse cuenta? De forma práctica. Sí, el factor desecho básicamente, y aquí les somos muy honestos y sinceros, se hace a través del método científico. O sea, ensayo y error, prueba tras prueba. El factor desecho, para tú poder establecer unos márgenes que sean relativamente estándares, o por lo menos la manera en como nosotros lo hicimos para nuestro negocio inicialmente y que hoy en día está plasmado en la guía del factor desecho, que la pueden conseguir en nuestro Instagram, o sea, nos pueden escribir para adquirirla. ¿Qué hicimos nosotros? Empezamos a probar con absolutamente todos los productos que utilizábamos. Lo pesábamos antes, lo pesábamos después. Vamos a hablarte específicamente del método que utilizamos en esta empresa, ¿ok? Esto era una fábrica que solamente hacía pastelitos, o sea, masas fáciles para pastelitos, ¿ok? Y para pequeños. ¿Cómo hicimos con ellos? Ellos tenían unas grandes líneas de producción, o sea, tenían maquinaria, tenían personal. Y una de las cosas que nos comentaban al inicio de la asesoría es, básicamente, yo veo que hay mucha harina regada en el piso, regada en las máquinas, ¿cómo puedo hacer para consumir menos? Básicamente, le dijimos, por una semana, todos los días después del servicio, barre absolutamente todo. Sí.
incluso las máquinas, o sea, tenían Sí. que limpiar las máquinas, tenían Sí, que las bandejas donde caía... donde caía la harina, tenían que colocarlas en unos recipientes, ¿ok? Y todo lo que se desperdiciaba tenían que pesarlo. Al final, semanalmente, en todo eso era un saco de 45 kilos de harina. Ujú. Que, digamos, visto como un solo saco puede sonar asombroso, pero claro, ellos utilizaban al día aproximadamente unos 8 o 10 sacos de harina, ¿no? Dependiendo de los niveles de producción. Pero el problema no es que lo veas como un saco de harina de 45 kilos, porque en comparación con los 10 sacos, tú dices, bueno, son 450 kilos, 45 no es tanto. El problema es que es un saco semanal multiplicado por un año. Exactamente. Ahí es donde realmente está la pérdida del factor desecho. Por eso la importancia de contemplarlo, ¿no? Y de entenderlo y de adaptarlo a tu negocio, ¿no? No compararlo con otros negocios porque aunque quizás tú tengas el mismo negocio, por decir algo, Sí. tengas 2 negocios de hamburguesas y te compares con otro, quizás esa persona reutiliza Sí. ese factor de desecho de alguna u otra forma, ¿ok? Y eso hace que ese nivel, ese margen, ese porcentual disminuya un Sí. poco. Pero tú no lo sabes, porque no estás dentro del negocio. Exacto. Igualmente, por lo menos, les hemos comentado que las pizzerías tienen un margen de factor desecho de la harina elevado. Hace poquito tuvimos una reunión con un negocio de pizzas en Colombia y resulta que les conversamos este mismo tema de la harina y ellos nos comentan que ellos no hacen su masa. Ellos la masa la adquieren de una panificadora. Obviamente, el factor desecho que para ellos pueda tener la harina en comparación con cualquier otra pizzería es muchísimo menor al que tiene una pizzería que ellos mismos hacen su masa. Totalmente. ¿Ok? Entonces, es importante que desde ya, y con el tema del factor desecho, porque es algo muy común, cuando ustedes vean un negocio gastronómico, cuando ustedes vean su competencia, pueden admirar ciertas cosas, pueden preguntarse ciertas otras, pero tienen que entender que como ustedes no están dentro del fogueo real de ese negocio, ustedes no pueden saber de dónde vienen sus costos. Por eso ustedes nunca pueden fijar precios por comparación. Exactamente, por lo menos en este negocio de Colombia, si imagínate, ustedes se comienzan a comparar los precios y obviamente ellos tienen un elemento que no necesitan contemplar porque no lo tienen. Sí. Y si ustedes se comienzan por esa razón sus precios son un poco más económicos, en teoría, que la competencia, ¿no? Pero si tú te comienzas a comparar con ellos, inicias a vender menos que ellos, o sea, por debajo del precio de ellos, para entrar como en el juego del mercado, que es una falsedad, eso no se hace así, al final vas a terminar perdiendo. Sí. O ganando muy poco, vendiendo productos que no son realmente 100% rentables. Sí. Porque básicamente te estás fijando en un precio que no es irreal, que no es real. Sí. Es real para ese modelo de negocio, Exactamente. pero muy probablemente no sea real para el tuyo. Exactamente. Entonces, fijar precios por comparación, por eso es un error. Es un error. Ahora, vamos a conversar sobre otro tema dentro de los pilares del costo, que es la estandarización estratégica. La estandarización estratégica, mira, nosotros siempre hablamos de estandarización en nuestras redes, en todos lados hablamos de estandarización. Y no solamente, la gente piensa que solamente es tener la receta, pesar los ingredientes y ya, está estandarizada porque es así, porque ya está la receta escrita y la gente lo hace así. La estandarización estratégica no solamente es pesar los ingredientes, sino saber cuánto pesar, ¿ok? No necesariamente, por lo menos, una hamburguesa con una carne de 250 gramos no es una hamburguesa rentable. ¿Por qué? No solamente porque es demasiado grande y la persona que te consuma esa hamburguesa, te aseguro que solamente te va a consumir esa hamburguesa y su ticket de venta va a ser eso. Mínimo. No va a querer entradas, no va a querer absolutamente ni postres ni nada por el estilo porque solo va a comer eso, porque es demasiado grande. Porque no solamente son los 250 gramos de carne, sino también es el pan, es la salsa, las tocinetas, el queso, que al final todo suma. Sí. Y te terminas comiendo una hamburguesa de 500 gramos. Sí, y aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque hay muchas personas que piensan que mientras más grande, mejor. Mientras más porciones tenga, mejor se va a sentir el cliente. Y esto, la verdad, es una falacia. Cuando ustedes inicien a hacer la estandarización estratégica, lo primero que tienen que tener en la mente es, una cosa es cocinar para tu casa, para tu familia, y otra cosa muy distinta es cocinar para vender. Totalmente. Porque uno, por lo menos en tu casa, si quieres te haces una hamburguesa de 500 gramos. Pero es para ti, es tu consumo personal. A la hora de transportar eso a un negocio, no es rentable. Al menos que vendas la hamburguesa en, no sé,
$50, por decir algo. Y tampoco va a ser rentable. ¿Ok? Porque al final va a ser un producto como emblemático, pero demasiado costoso. No va a tener una alta rotación. Sí. ¿Ok? Entonces, por eso, la estrategia estratégica básicamente es esto. Saber cuánto pesar, por lo menos. Saber hasta qué punto tú quieres tener unas carnes un poco gruesas. Ok, saber hasta cuál punto lo puedes hacer de 200 gramos, de 180, de 150 o de 130. Porque también todo está en la técnica de cómo hagas el producto. Exactamente. O sea, de cómo lo manipules. Hay algunos secretos de cómo manipular la carne. Eso no está para ustedes. Eso está para ustedes. Eso solo lo decimos en las asesorías. Porque, ¿qué sucede? Y aquí por eso es importante que cuando ustedes hagan su negocio no se queden simplemente con lo que ustedes saben de cocinar en su casa, sino que tienen que investigar. Y como siempre le decimos, investigar no a cualquier persona, a los que ya lo han logrado. Exactamente. Esta es una técnica en realidad que aprendimos hace mucho tiempo de nuestros mentores en gastronomía, Noma. Sí. Obviamente. Y es una técnica que replicamos en nuestros propios negocios, nos dimos cuenta que funcionaba súper bien y que ahorita pues se la transmitimos a nuestros asesorados. Básicamente no te hace falta tener un gramaje de carne tan grande. Para tener una carne gruesa. Para tener una carne gruesa. Básicamente es un proceso que se realiza, o sea, no es nada químico, no es nada, simplemente es una especie de amasado que hace que tu carne sea mucho más jugosa y que quede mucho más alta después de la cocción. Entonces eso le da la impresión a las personas de que realmente están comiendo una carne de 200 gramos, pero al final son 140 gramos, por decir algo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esta diferencia de gramaje, esta diferencia es la estandarización estratégica, porque esos 40 gramos de diferencia, esos 60 gramos de diferencia, hacen la diferencia a la hora de la estructura de costo. Es una hamburguesa que te da un mayor porcentaje de utilidad, un mayor porcentaje de rentabilidad, y eso es lo que tú necesitas. Al final, aunque parezca una carne muy gorda, muy grande, la persona se la va a comer con gusto, pero no se va a llenar, porque no es que te estás comiendo 500 gramos de carne. Te estás comiendo una pequeña cantidad que parece mucho. Una porción real que un ser humano debería comerse. Exactamente. Porque, ojo, tampoco es normal que una persona se coma 200 gramos de carne. O sea, exactamente. En un plato porcionado de manera correcta no debería ser. Exactamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Aquí le quiero poner dos ejemplos de dos asesorados con dos modelos de negocios distintos. Uno era una pizzería y otro era una hamburguesería. Los cuales estaban súper reacios a reducir sus cantidades a cantidades estratégicas, ¿no? Y nosotros en realidad siempre nos vamos a la práctica, porque a veces a lo mejor tú nos puedes escuchar aquí diciéndote la estandarización estratégica y tú puedes pensar, no, pero imagínate cómo yo voy a reducir el relleno de la torta de 200 gramos a 150 gramos, imposible, la gente lo va a ver, no sé qué. Y siempre nos vamos a la práctica. Y con estos dos negocios lo que hicimos fue, vamos a hacer algo. Practiquen con sus clientes, ¿ok? Con clientes que ya los conozcan, con clientes que sean fieles y hagan las reducciones de las cantidades. En la pizzería hicimos la reducción del queso y la reducción de la masa, ¿ok? Porque, ojo, los negocios de pizzería siempre cometen el pelón más grande. El queso. Agregar demasiado queso. Agregan más de 200 gramos de queso. Y la verdad es que no hace falta, porque también está en la preparación del queso. Si agregas una lonja de queso, obviamente vas a tener que agregar 8 o 10 lonjas de queso, que son como 150 gramos. Pero si rayas el queso se distribuye, porque esto obviamente se derrite, y se va a distribuir de manera uniforme en todo, sin necesidad de agregar toda la lonja completa. Entonces todo está en cómo lo hagas, en el proceso, ¿okay? Por eso se llama estratégico. Exactamente. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos las pruebas, hicimos las reducciones. ¿Cuáles fueron las respuestas? Por lo menos en el caso de las pizzas, reducimos el queso, me parece que de 200 gramos a 180. 150. O sí, 150, las masas, no sé qué. Y con la hamburguesería fue exactamente lo mismo. Las carnes pesaban inicialmente 200, se redujeron a 180, luego creo que se redujeron un poco más. ¿Y cuáles fueron las respuestas de los clientes? Ninguna. No se dieron cuenta. Porque esos son ustedes que lo saben. O sea, ustedes no es que van a ir a decirle al cliente, ay, te reduje la carne, ¿viste? Pero te estoy cobrando el mismo precio. Obviamente no. O sea, no lo puedes hacer.
¿ok? Y no es una cosa de falta de ética ni nada, Sí. sino que simplemente es estratégico. O sea, es una cosa, estamos hablando de negocios, no estamos Exactamente. hablando de regalar comida ni nada de esto, ni de cocinar en casa. Obviamente, claro, por ejemplo, si tú eres una hamburguesería que se destaca porque tiene carnes de 300 gramos, ¿ok? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Tus hamburguesas van a tener 300 gramos, pero el precio tiene que estar de acorde a esos 300 gramos de carne. Exactamente. Entonces, básicamente la respuesta en ambos tipos de clientes fue: ¿qué tal la pizza? ¿Qué tal la hamburguesa? Perfecta, Perfecto, buenísima, como buenísimo. siempre, maravillosa. ¿Cuál fue la impresión, por lo menos en el caso de estos dos asesorados, de estos dos negocios? Obviamente la reacción fue: wow, no se dieron cuenta, no pasó nada, la gente no nos dijo nada, entonces se quedan sorprendidos. Obviamente, ¿por qué? Porque cuando tú das una pizza o das una hamburguesa o das la torta, no es solamente la crema, no es solamente el queso, no es solamente la carne, o sea, el producto tiene otros elementos. Exactamente. Entonces, la composición de todos esos elementos hacen al producto. Y salvo que tú pases de una carne de 200 gramos a una carne de 90 gramos, Sí, la gente no se va a dar cuenta. Además que la gente se da cuenta cuando tú varías el producto, no en cantidad, sino en calidad. Sí. Al final la carne es la misma, la masa es la misma, la marca del queso es la misma. O sea, no es que estás cambiándole el queso, no es que estás cambiando, utilizando una carne distinta, sino siempre es la misma. Entonces, básicamente la estandarización estratégica se trata de esto, de Sí. saber cómo realizar realmente la receta, qué procedimientos reales utilizar. No solamente es cocinar como tú lo sabes cocinar, por eso siempre es bueno leer, asesorarse, ¿sabes? Investigar cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo siempre más rentable, sin bajar Exacto. calidad. Se puede Exactamente. lograr. Entonces, ya culminando el tema de la estandarización estratégica, vamos a pasar a otro tema fundamental que suele pasar debajo de la mesa. El inventario. Sí, el inventario. Ujú. El inventario es un temazo, ¿ok? Y es uno de los, digamos, de las fuentes de mayor cantidad de fugas que puede tener una estructura de costos. Sí. Y aquí yo sé que ya se están haciendo la pregunta: ajá, pero el inventario y la estructura de costos son dos cosas distintas. Sí, son dos estructuras distintas, pero el inventario es el soporte de la estructura de costos. Si tú tienes una estructura de costos y no tienes una estructura de inventario, o viceversa, sencillamente tienes una pata coja. Exactamente. Y si tu mesa tiene 4 patas, ¿ok? La mitad de la mesa está en el piso. Está ahí, ¿va? Tambaleándose. Aquí quiero hablarles de un caso que, por cierto, conversamos ayer con un asesorado sobre el inventario. El inventario les puede hacer perder una cantidad de dinero que ustedes no se imaginan. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que están perdiendo por no tener un buen control de inventario o por hacer compras locas. ¿Ok? Sí. Aquí vamos a ponerles un caso de un negocio de sushi, ¿ok? En donde ellos hicieron una inversión primero desproporcionada y mal, digamos que hecha de una manera errónea a nivel estratégico de la soya. Entonces, cuéntala tú que Sí. lo hablaste mejor. Básicamente, también este tema va ligado a lo que después más adelantico vamos a hablar, que es el personal. el personal, ¿ok? Por eso siempre tienes que determinar que el personal sea realmente capacitado, porque si no te suceden estas cosas, ¿no? Básicamente, llegó esta persona que sentía que esta soya era demasiado salada, ¿ok? Era demasiado salada, no se podía utilizar, y en un promedio de gasto, de costo de reposición, que son aproximadamente 30.000 pesos que gastaban semanalmente en soya, pasaron a gastar 100.000. O sea, básicamente 70.000 pesos de más. Simplemente porque esta soya estaba salada. ¿Qué sucede? La soya no es que era salada, sino que era una soya que se tenía que diluir un poco, ¿ok? Porque era concentrada y estaba hecha para diluirse. Esta persona no leía las instrucciones del producto, no sabía cómo manipular el producto y sencillamente se iba por otra opción y dejaba eso en el inventario. Pero cuando lo tienes en el inventario es un dinero que está frío, porque ese ingrediente como tal no tiene rotación y al final es algo que no recuperas si no utilizas. Exacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Básicamente tuviste una pérdida, porque es así, de casi 70.000 pesos por una mala gestión del inventario y un mal uso de los ingredientes y los implementos dentro del restaurante. Sí, el inventario es algo que se tiene que ver con mucha delicadeza, porque ¿qué sucede?
es muy fácil decir, no, bueno, por lo menos en este caso, compré una soya, no me gustó, la tengo allí por si acaso y compro más. ¿Qué sucede con ese compro más? Primero, con el compro más, básicamente lo que estás haciendo es botar dinero, ¿ok? Porque ya tienes un producto que, si lo supieras utilizar de manera correcta, hubieses podido hacerlo perfectamente. Luego tienes allí un producto que está en caducidad. Es decir, en gastronomía, a diferencia de otros rubros, trabajamos con productos que están en caducidad. Es decir, nosotros trabajamos contra reloj. Porque salvo ciertos productos que tienen una caducidad de 2 años, de 3 años, la gran mayoría de los productos tienen una caducidad muy breve, ¿ok? Digamos, lo más largo que pueden durar son meses. Pero, por ejemplo, quizás en el caso de la soya es un producto que es de mucha más larga duración de la media. Pero por lo menos si fuese el caso de una carne, de una verdura o de un producto que tuviese una caducidad mucho más breve, la cantidad de dinero que estarías botando es increíble. Aparte de eso, el inventario está muy ligado con el tema de los proveedores. Y aquí caemos en algo que de hecho publicamos hace poquito en Instagram, y es de que no siempre el proveedor más económico es el proveedor más rentable para tu negocio. Hay personas que por lo menos tienen una producción muy baja y compran 25 kilos de harina. Y la harina tarda 3 meses en salir, esos 25 kilos. Eso, aunque te parezca que es súper rentable, no es rentable. Sí, porque básicamente elimina el flujo de caja de tu negocio. Tú no puedes, básicamente... ¿Eliminas la liquidez? Eliminas la liquidez de tu negocio, exactamente. Gastas de más antes de que el dinero te ingrese. Exactamente. Y eso es, es un error súper común que se comete, porque piensan que, no, pero compro en cantidad y me sale más económico el precio por kilo y lo compro así porque me sale mejor. Al final no te sale mejor, porque al final terminas gastando de más. Terminas gastando $200 en vez de gastar $30 en el momento para solventar el hueco de materia prima que tienes. Sí. Pero esto, gastando $30, de igual forma te mantiene una liquidez de $130. Exacto. Que lo puedes utilizar para otros gastos que tenga el negocio. Sí. En este caso, de costo de reposición, porque estamos hablando del costo de reposición como tal. Exacto. Y luego está el otro cáncer del inventario, que es lo vi más económico, me lo compro. Compré 1000. Y en realidad tu negocio no lo necesita, ¿ok? Esto sucede mucho, sobre todo en los países con inflaciones elevadas, pero también sucede mucho cuando las personas no son realistas con el inventario o con la rotación real de la materia prima de su negocio. Y básicamente sucede porque no tienen una lista de compras, porque no tienen un control de inventario y porque porque se dejan guiar por lo que son las ventas y no porque es la rotación real. Exactamente. Recuerda que, cuando estás haciendo el producto, tú crees que un producto puede ir mucho, pero cuando lo ves en inventario, a lo mejor ese producto no está yendo tanto. Sí, además el inventario es lo que te dice cuántas ventas has realizado y cuál ha sido la rotación real de ese producto como tal, ¿ok? Porque si es un producto que tienes que comprar, por decir algo, 3 veces por semana, es un producto que tú puedes invertir un poco más para comprar una sola vez a la semana. Sí. Porque sabes que el producto va a rotar, ¿ok? Y en teoría, si rotas, recuperas lo que es la inversión y recuperas lo que es el costo de reposición de ese mismo producto. A ver, hay muchos proveedores que sí te exigen una cierta cantidad, ¿ok? Sí. Mínima, no solamente por precio, sino por logística, ¿no? Por lo menos cuando trabajas con productos importados que tienes que traer desde Estados Unidos, China o cualquier otra parte del mundo, a ver, no puedes realizarlo todas las semanas. ¿Por qué? Porque hay una logística de tiempo, de dinero, de cantidad. A veces sí, por lo menos traes un paquete de Estados Unidos con una cajita de, no sé, salsa de tomate, por decir algo. Voy a poner un ejemplo X. Salsa de tomate, y el envío, el tracking te cuesta $50 y la caja de salsa de tomate te vale $5, obviamente no es rentable hacerlo. Tienes que hacerlo en una cantidad que realmente sea rentable. Pero, a ver, no todos los productos son así. Entonces tú tienes que sentarte y saber qué productos se tienen que hacer así y qué otros productos no se tienen que hacer así. ¿En qué sentido? Esos productos que no se tienen que hacer así, que no tienen esa necesidad, puedes comprarlos de manera un poco más, de menos cantidad, básicamente. ¿Okay? Sí, puedes hacer un stock un poco más pequeño, alargado en el tiempo. Exactamente, y equiparas y le das como mayor funcionalidad
a lo que es el monto que tienes para costo de reposición. Exactamente. Básicamente, hasta ahora, si se han dado cuenta, todo lo que es la estructura de costos, el factor desecho, la estandarización estratégica, el inventario, absolutamente todo va de la mano. No lo puedes ver de manera aislada una cosa de la otra. ¿Por qué? Porque cuando comienzas a ver las cosas de manera aislada es cuando comienzas a cometer errores y comienzas a tener fugas. Si tú contemplas el inventario sin contemplar la estandarización estratégica de tus productos, vas a tener fugas. Si haces una estandarización estratégica sin contemplar todo lo que implica el inventario, y cuando hablo de inventario me refiero a proveedores, tiempo, duración del producto, caducidad, obviamente vas a volver a tener fugas. Entonces siempre tienes que ver los costos de manera circular. Un elemento apoya a otro elemento y es la única manera de poder controlar. Ojo, las fugas siempre van a existir, ¿ok? Nunca vamos a poder tapar el 100% de las fugas porque como les digo, los negocios gastronómicos son negocios muy movidos en donde trabajamos con muchos productos de caducidad, muy subjetivos. Y al final siempre hay como temporadas, ¿no? Siempre hay temporadas buenas, siempre hay temporadas malas. En esas temporadas malas muchas veces perdemos productos, ¿ok? Entonces por eso siempre es bueno, por eso los negocios gastronómicos tienen que ser muy bien administrados, porque esos meses buenos tienen que administrarse pero fuertes para que cubran los meses malos. ¿Okay? Entonces por lo menos las vacaciones, todo siempre son malos para la gastronomía porque la gente siempre se va. Sí, bueno, buenos o malos depende de dónde estés. De la zona geográfica. Obviamente, donde estés. también depende de dónde estés. Si estás en Nueva York, estás en Los Ángeles, estás en Miami, que es una estación constante y es un consumo masivo de todo lo que existe, obviamente, en teoría debería ser un consumo constante, ¿no? Exacto. Igual con ciertos picos. Sí, pero mucho más que por lo menos aquí en Europa. Aquí en Europa, por lo menos, claro, nada más hay 3 meses de calor. Entonces, de julio y agosto, básicamente la restauración muere. Sí, en las grandes ciudades. Las ciudades se mueren en el norte. Pero en el sur son los meses donde se trabaja. ¿Por qué? Porque toda la gente del norte se va al sur, a las playas. Entonces, es como depende de donde estés. Pero siempre tiene sus pros. En cambio, aquí en diciembre, en el norte, se trabaja muchísimo y en el sur es muerto. Exacto. O sea, depende de las zonas geográficas donde estés. Exactamente. Entonces, bueno, ya terminando la parte de costos, ¿ok? Vamos a hablar de todo lo que es el tema de selección de personal. Punto número 7, ¿ok? Bueno, en realidad el punto número 7 era definir los procesos internos, ¿ok? Y esto lo vamos a unir con el punto número 8, que es el tema de la selección del personal y socios. Sí, exactamente. ¿Okay? Porque tiene mucho que ver. Sí, básicamente es como el mismo punto en sí. A ver, el personal. El personal en la cocina. Esto es un tema y muchas veces un dolor de cabeza, ¿ok? Uno mismo trabaja en cocina, uno sabe cómo es. Tienes que tener mano izquierda, mano derecha, pie izquierdo, pie derecho, oreja izquierda. O sea, tienes que tener todos los sentidos activos en esto. ¿Por qué? Porque es un trabajo donde te expones a mucha presión, a mucha tensión, mucho estrés. Y cuando las personas se estresan demasiado, tienden a explotar. Entonces es muy... Es muy emocional, es un trabajo muy emocional, ¿ok? Donde un día puedes estar tranquilo, pero al día siguiente te gira la cabeza y entonces... ¿sabes? A ver, yo les voy a ser muy sincera en este punto. Al día de hoy yo no he conocido una persona que haya trabajado en restauración, ojo, no que tenga un negocio gastronómico, sino que haya de verdad pasado por un restaurante o por cualquier área que esté dentro de un restaurante, un servicio, y no haya tenido consecuencias psicológicas y emocionales de ese trabajo. O sea, sencillamente no conozco todavía la primera persona, y la persona que diga, no, es que a mí me encanta, yo lo amo, al final del día igual lo tiene, ¿ok? Sí, porque al final trabajamos cuando los demás se divierten, o sea, trabajamos en días festivos, cuando los demás también se divierten, o sea, entonces, trabajamos hasta muy altas horas de la noche. Sí, entonces no vemos a la familia, no vemos a los amigos. Todos estos, por eso es tan emocional, porque todo esto al final, aunque tú amas la gastronomía, te afecta igual, porque eres un ser humano, tampoco es que eres una máquina ni un extraterrestre. Entonces todo esto te llega a afectar. Ahora, ¿cómo seleccionarlo? ¿Cómo saber cuándo un personal es capacitado, es bueno? Yo creo que tienes que hacer preguntas claves. No fiarte 100% del currículum, porque muchas veces, por lo menos nosotros lo hemos notado, lo hemos visto muchas veces, que hay personas que colocan un currículum súper increíble, pero en la práctica, ¿dónde está ese currículum? O sea, ¿dónde está eso? ¿Dónde está esa experiencia? ¿Dónde está esa experiencia? Porque a veces no me lo demuestras. Por eso es que en la cocina todo se tiene que hacer con práctica.
Sí. Todo se tiene que hacer con acción. Sí, una cosa que nosotros nos gusta mucho del sistema europeo en cuanto a la cocina y que cuando llegamos nos extrañó un poco fue que aquí no te ven el currículum. Aquí el currículum básicamente no existe. O sea, sí, lo pueden leer, pero te dicen, ok, ven una práctica una semana. Porque allí es donde realmente tú vas a conocer si esa persona sabe o no sabe gestionar su puesto dentro de la cocina. Exactamente. ¿Ok? Porque aunque la cocina se rige bajo un régimen un poco militar, la verdad. Sí, sí. Porque está el chef, el subchef, los ayudantes de cocina, o sea, tienen todos unos rangos muy marcados. No, y tiene que ser así porque si no es un sector muy egocentrista. Sí. ¿Ok? O sea, todos quieren hacer y todos quieren sobresalir entre todos. Sí. Y eso también crea muchos conflictos. Por eso es que a veces que la figura del chef como tal es muy rígida. O sea, hoy en día ha cambiado mucho, gracias a Dios, porque antes también provocaba, o sea, lanzarle un sartén en la cabeza a los chefs. Pero, pero hoy en día es un poco más suave, un poco más de conversación y todo, pero de igual forma está ese punto, está ese choque. Sí. A ver, y es necesario tenerlo. Yo que no soy nativa del sector gastronómico, sí me pegó mucho el tema de que en las cocinas, de verdad, es un régimen demasiado... A ver, en las cocinas todo el mundo quiere sobresalir y todo el mundo va a hacer lo posible por sobresalir, incluso si esto es perjudicándote a ti. Exactamente. ¿Ok? Esto es el ambiente de las cocinas. Sí, yo sé que el día de hoy hay muchas cocinas millennials, sobre todo en Chile, en Argentina, en los países del sur de América Latina, en Perú también sucede mucho, que están dirigidas por mujeres, sobre todo, y que pues hablan del apoyo y de ser como un poco más solidarios entre todos los integrantes de la cocina, pero la verdad es que son muy pocas las cocinas en donde son así. Ojo, aquí estamos hablando ya de cocinas, ¿ok? Si tú tienes un negocio gastronómico desde casa y no eres del sector, nunca has trabajado en un restaurante, quizás esto te suene un poco aislado, Sí. porque no es lo mismo. Sí, pero de igual forma, aunque estás de casa, tu idea es salir de casa. Tu idea es montar un negocio, una dark kitchen, un restaurante, lo que sea, pero es salir, Sí. tener empleados. Por eso es bueno que escuches esto porque es importante. O sea, es un tema importante porque un mal empleado te puede perjudicar, un mal empleado puede quebrar un negocio. Sí. O sea, un empleado que no esté capacitado puede hacerte perder muchísimo dinero. Entonces, bueno, el tema del equipo de cocina, ¿cómo seleccionar? ¿Cuáles serían esas preguntas que son fundamentales? A ver, bueno, yo creo que la primera sería, aparte del tema de la práctica, a nosotros nos gusta mucho preguntar cómo manipulan el factor desecho. Sí, cómo lo reutilizan, cómo lo reutilizarían. Exacto. ¿Okay? Como a veces con cosas básicas, ¿no? Como preparaciones de las 3 salsas base, porque a veces al final claro, todo esto va a depender obviamente del rubro. Del rubro, ¿no? Sí, la del modelo de tipología del negocio, ¿no? Pero son conocimientos básicos que tienes que tener, ¿ok? Cuando una persona sí lo sabe hacer, por lo menos te da como que una luz de que por lo menos en la práctica está bien. Esto es en la entrevista, ¿no? Obviamente de igual forma recomendamos que haya como la práctica en sí. Exacto. Y le echen un ojo siempre atento, ¿no? Sí. Que poner un poco bajo presión a la persona. Porque al final la gastronomía es un sector que siempre trabaja bajo presión, siempre trabaja bajo estrés. O sea, al final, es el segundo trabajo más estresante del mundo. Exacto. Entonces, siempre ponerle un poquito bajo presión, ponerle un poquito, sin obviamente falta de respeto, sin ponerle el pie encima, como se dice, pero sí ponerlo como que, mira, en la tiempística, en cuánto tiempo sacas el plato, cómo te mueves dentro de la cocina, si eres organizado, o sea, todas estas cosas se tienen que ver en la práctica. Sí, igualmente otra pregunta que a nosotros nos gusta mucho hacer es el tema de cómo conservan los alimentos. O sea, nos gusta mucho en esta parte de conservación de alimentos no preguntarle cómo conservarías un pescado, sino decirle, oye, mira, compré un salmón, lo fileteé, no sé qué, y lo dejo en la nevera durante 5 días. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece que va bien? O sea, ¿te parece que lo trabajarías bien? En un caso de un restaurante de sushi, por ejemplo. Si la persona responde, sí, vale, va buenísimo, o sea... Es una persona que al final no sabe lo que está diciendo porque obviamente no es así. Y mucho menos cuando trabajas con pescados crudos, cuando el consumo es el pescado crudo en sí. Entonces, todas estas cosas son las que tienen que tomar en cuenta al momento de
Sí. ¿no? de determinar el personal. Sí, igualmente, por lo menos en el caso de la conservación de los alimentos, cuando nos basamos en técnicas, ¿ok? Porque hay diferentes formas de conservar el alimento. Las técnicas más efectivas, obviamente, son las técnicas de empacado al vacío, pero para saber si realmente la persona sabe de lo que se está hablando, entonces tratamos de colocarlo como que en esa disyuntiva, o sea, tratamos de darle afirmaciones que sean erróneas, ¿ok? Para que la persona... Porque, ¿qué sucede? Cuando estás en una entrevista tú quieres quedar bien, sí. Pero si quedas bien reafirmándome lo que yo sé que está malo, pero para la persona juraría que está bien, bien. Porque tú no sabes nada del sector. Por eso es importante que tú también te empapes del sector al momento de contratar empleados, porque si no, estás como ignorante dentro del mundo. Exactamente. De un mundo que no conoces. Entonces, cualquier cosa que te digan vas a pensar que es así, porque tú no lo conoces. En cambio, si tú lo conoces, no es que te conviertas en un chef, pero sí que tengas las cosas básicas, el conocimiento básico de la situación, ¿no? Entonces, por lo menos en este caso, si la persona te reafirma el error, obviamente tú ya sabes que es una persona o que solamente te lo dice para quedar bien o que realmente no lo sabe. Exactamente. Entonces ya por ahí tú puedes ir descartando. Obviamente todo siempre se va a ver en la práctica, pero sí es importante el tema del personal, y esto es algo que vamos a profundizar quizás en otro episodio del podcast, porque sí nos hemos topado con muchísimas, no voy a decir errores, pero sí con muchísimas cosas que la gente nos pregunta, pero ¿cómo hago? La gente me roba, ¿cómo hago para controlarlo? Hay muchos empleados que se creen incluso mucho más que los dueños y que son el restaurante personificado. Sí, y toman decisiones desde el inicio y todo esto, y al final a ver, en la restauración sí tienes que tener un poco de personalidad para no para resaltar, sino para sobrevivir dentro del sector como tal, pero todo tiene un límite. Cuando tienes demasiada personalidad, cuando te sientes como que el negocio es demasiado tuyo, al final comienzas a tener conflictos con los dueños en sí. Exacto. Y eso es algo que tú como dueño del negocio no puedes permitir. Cuando un empleado se comienza a comportar de esa forma, tienes que como que buscarlo. Sí, y un tip importante en este sector es que constantemente tienes que buscar empleados constantemente. Aunque no necesites en el momento, siempre constantemente busca, porque tú no sabes, es un sector donde la rotación del personal es muy rápida, es muy amplia, entonces un día te puedes decir, mira, sabes que renuncio y me voy, porque conseguí otra cosa. Y tú siempre deberías estar preparado para eso. Sí. Y otra cosa también importante, esto es en todos los negocios del mundo, ninguna persona es imprescindible. Exactamente. No puedes convertir a una persona en imprescindible, porque cuando dependes de la persona, por eso siempre les recomendamos que sus recetas, su estandarización, su menú sea creado por ustedes, los dueños del restaurante, y no por el chef. Porque ¿qué pasa? Cuando dejas que el chef tome la decisión de crear todo el menú, salvo que sea una persona con estrella Michelin, que sea una persona, digamos, muy ya en un estado de la profesión como que muy arriba, y ojo, con ciertas excepciones, le estás dando el poder a esa persona de que tu restaurante dependa de una persona, y tu restaurante no puede depender de una persona. Incluso cuando tienes un chef estelado, tú tienes que pasar por procesos de estandarización, y las recetas tienen que quedar escritas, o sea, no pueden quedar en la imaginación de nadie. Porque si el día de mañana a esa persona le pasa algo y, no va más porque tiene un accidente o porque dijo, ¿sabes qué? Me cansé, se va a llevar tu restaurante consigo. Entonces tú no puedes depender de una persona. Todo tiene que estar estandarizado, todo tiene que estar por escrito, y esto es algo fundamental. Además que cuando te vas a conseguir con empleados que quieren hacer constantemente pruebas, constantemente incluir nuevos platos, esto es algo que no lo puedes permitir, ¿ok? Porque, a ver, siempre los menús siempre son buenos variarlos, pero cada cierto tiempo, una vez al año, 2 veces al año, dependiendo de dónde te ubiques, si hay estaciones muy marcadas, si no hay estaciones muy marcadas, pero no constantemente. ¿Por qué? Porque hace que no fidelice al cliente. ¿Okay? Entonces aquí entra otra parte, lo que es el marketing y toda la fidelización de los clientes, pero es algo que ahí también te das cuenta, cuando un chef comienza a hacer tantos cambios, es porque realmente no sabe gestionar un negocio en sí. No sabe lo que es tener un negocio y solamente piensa en su ego, yo quiero probar un plato nuevo y no me interesa gastar el dinero del negocio en esto. Entonces como que no está comprometido realmente con el negocio. Entonces, sí, que también en esto quiero hacer hincapié en algo, y es algo que yo particularmente en mi experiencia nunca lo he vivido dentro de una cocina.
Cuando tú ingresas un personal nuevo a tu cocina, tú le tienes que hacer entender a tu personal cómo se estructura realmente el negocio gastronómico. Porque aunque sí, no somos los únicos asesores en el mundo, hay muchas otras personas que también se encargan de asesorar. El tema de cómo se instaura un negocio gastronómico, cómo se rentabiliza un negocio gastronómico, todavía es un concepto demasiado nuevo dentro del sector. Sí. Por lo general, la gente piensa, incluso los mismos estudiantes de cocina, abro mi restaurante, creo un menú y comienzo a ganar dinero. Y ese es el primer error, o sea, no es así. ¿Qué sucede? Cuando tú inicias con un negocio gastronómico y comienzas a tener personal, tú le tienes que explicar a esa gente de dónde viene el inventario, por qué la estandarización es estratégica y no de otra manera, por qué se tiene que llevar una estructura de costos, por qué se tiene que llevar un sistema de fidelización y un menú tal o cual,